Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. He replied, "You are permitted to understand the secrets of the kingdom of heaven, but others are not. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún se le será quitado. To those who listen to my teaching, more understanding will be given, and they will have an abundance of knowledge. But for those who are not listening, even what little understanding they have will be taken away from them." Ok, esta es la respuesta que Jesús les dio a sus discípulos después de una interesante pregunta. This is the answer that Jesus gave to their disciples after an interesting question. La pregunta fue la siguiente, verso 10. This is the question. Verse 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? His disciples came and asked him, "Why do you use parables when you talk to the people?" Y Jesús respondió, verso 11, lo leímos ahorita, respondió esto, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. And Jesus answered, "Because you are permitted to understand the secrets of the kingdom of heaven, but others are not." Su palabra nos enseña que hay personas a los que son revelados los misterios y hay personas que no. His word teaches us that there are people that is revealed their mysteries and people that not. Y los discípulos le hacen una pregunta interesante a Jesús. And his disciples ask him an interesting question. Le dicen, ¿por qué a ellos le hablas por parábolas y a nosotros no? Why you talk to them in stories and not to us? Ahora, ¿qué es una parábola? La parábola no es otra cosa más que explicarte algo con manzanas. A parable is the only thing that teaching you with apples. ¿Ok? ¿Ok? Ellos no estaban entendiendo lo que Jesús decía y Jesús tenía que explicarles con manzanas. They were not understanding what Jesus was saying, so Jesus has to teach them by sticks and apples. Escuche esto, muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Hay veces que no entendemos lo que Dios hace o quién Dios es. It happens the same to some of us, that we don't understand what God does and who God is. No sé si te pasó a ti, pero yo antes de conocer a Dios dudaba muchas cosas. Cuando llegué a Dios dije, ¿por qué no? ¿Cómo no lo entendí antes? I don't know if it happened to you, but when I came to God the first time, I had a lot of questions and doubt that I say today, why I don't understand them before. Ahora que lo entiendo, digo, es que era tan sencillo, pero antes simplemente no podía verlo. Now I say it was so easy, the answer to that question, but before I couldn't see. Pero es que esto es algo bíblico. La Biblia nos enseña que una persona que no está entregada o cerca a Dios no va a poder ver cosas que son tan simples. But this is in the Bible, that a person that is not 100% given to God will not be able to understand what God says in His Word. Amén. Escuche esto. Dios a los que no son sus discípulos les tiene que explicar detalladamente para que entiendan. To the ones that are not disciples of God, but has to teach them and explain them with parables. Entonces, hoy voy a romper una barrera tuya que muchas veces tienes en tu mente. So today I'm going to break with the barrier that you have in your mind. Si quieres entender a Dios o conocer a Dios, If you want to understand or know God, no lo vas a hacer desde afuera, you're not gonna do it from the outside. lo vas a hacer desde adentro. You're gonna do it from the inside. Jesús reconoce algo. Jesus recognizes something. Dice, a los que están lejos de mí, To the ones that are far from me, les es difícil entender quién soy yo. it's hard to understand who I am. Y aunque les explico con manzanas, And even I explain them with apples, no terminan de entenderlo. they don't finish to understand. ¿Está conmigo? Are you with me? Es como cuando escuchas una historia sin contexto. It's like when you listen to a story without the context in the background. Cuando no conoces a Dios, When you don't know God, vas a ignorar el contexto.
you're going to ignore the context. Y quien ignora el contexto Who ignores the background, no va a entender por qué actúa de una manera. he won't understand why he acts that way. Amén. Y entonces hará preguntas Then he will ask questions como, ¿dónde estabas tú, Señor, cuando me pasó esto? like, where were you, Lord, when this happened? ¿Por qué si eres Dios permites tanta maldad allá afuera? Why, if you are God, you allow a lot of sins and badness outside? Porque conocemos la historia, pero no el contexto. Because we know the story, but not the background. En mi juventud tuve muchas dudas acerca de Dios. In my youth, I had a lot of questions about God. Y era difícil para mí porque creía en Dios, pero a la vez razonaba muchas cosas. And it was hard to me because I believed in God, but at the same time, I thought a lot about the things. Pero siempre fui una persona que se rehusó a quedarse con dudas. But I was always a person that refused to stay with the questions. Amén. Fui de las personas que si decían que estaba caliente, yo probaba que estuviera caliente. I was part of the persons that tried things, if they say there was heat, tried to know and understand that was heat. Amén. Amen? Hay muchos de nosotros que no tenemos esa, pues quizá es una cualidad. A lot of us do not have that quality. Amén. Puede ser también algo que perjudica, pero a la vez también puede ser una virtud. It can be a virtue, or it can be something good, but it can also be something bad. De hecho, hasta la parte de la universidad viví una vida con muchos cuestionamientos. Even in the university, I had a lot of questions. Hasta que llegó un momento en que dije, no, tengo que tomar mi tiempo para descubrir en qué voy a creer. Until there was a time I decided, no, I have to take my time to understand and decide what I'm going to believe. Y me di cuenta que había cosas que no iba a aprender desde afuera, And I realized there were things I was not going to understand from the outside. que había cosas que tenía que aprender desde adentro. There were things I was going to understand from the inside. Leyendo su palabra, Reading the Bible. leyendo la Biblia. Reading the Amén. Bible. Amén. Buscándolo en oración. Searching Him in prayer. Preguntándole a hombres que tenían clara su fe. Asking to men of God. De hecho, en la etapa de la universidad Actually, in college time, fue cuando yo ya tomé mi decisión it was when de, I decided de qué era lo que iba a creer en mi vida. what I was going to believe in my life. Abandono la universidad I abandoned the university casi a punto de terminar almost at the end. y empiezo a servir a Dios o a entregarle a Dios mi vida. And I started to decide to give my life to God. Porque entendí que había cosas que no iba a aprender desde afuera. So I understood that there were things that I was not going to understand from the outside. Jesús dijo una cosa, Jesus said one thing. el que está afuera, The one that's outside, aunque se lo explique con manzanas, even I teach him with apples, para ellos va a ser difícil entenderlo. for them it's going to be hard to understand. Entonces, lo que tienes que aprender hoy es lo siguiente. What you have to understand today is this. ¿Quieres conocer a Dios? You want to know God, Es bueno que te hagas preguntas, it's good that you ask questions yourself. pero es mejor que vayas a fondo para que descubras las respuestas. But it's better that you go deep to understand the questions. No podemos vivir toda la vida dudando de lo que creemos. We cannot live all of our life questioning what we believe. No podemos vivir toda la vida así. We cannot live all of our life like that. Tenemos que tomar una decisión. We have to take our decision. Ahora, la promesa es la siguiente. Verso número 12. This is the promise. Verse 12. Dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene se le será quitado. To those who listen to my teaching, more understanding will be given, and they will have an abundance of knowledge. But for those who are not listening, even what little understanding they have will be taken away from them. Si analizas bien este versículo, como que no es muy justo, no es muy justo. If you think about this verse, it's unfair. Dice que al que tiene se le dará más, For the one that has, more will be given. pero al que no tiene, dice la Biblia, que se le quitará. But the one that hasn't, more will be taken.
No suena muy justo, It's not logic, it's unfair. pero si lees el contexto sí es justo. But if you read the context, it's fair. Jesús está haciendo una explicación. Jesus is explaining, Dice, hay una diferencia entre la multitud y mis discípulos. there's a difference between the people and my disciples. A la multitud le hablo por parábolas, To all the people, I speak to them through parables, pero a mis hijos les he dado a conocer todo. but to my sons and daughters, I have given them all the knowledge. Te lo pongo así. I put it this way. Si tengo dos hijos, If I have two children, uno trabaja y otro no trabaja, one works and one not, y yo tengo un negocio como padre, and I have a company as a father, y llega el momento de heredar mi negocio a mis hijos, and the times come for me to inherit the business to my sons and daughters, y veo que uno trabaja y el otro no trabaja, and I see that one works and one does not work, ¿sobre quién tengo que poner la herencia de mi negocio? in who I will put the heritage of my business? ¿Sobre el que lo va a desarrollar o sobre el que no lo va a trabajar y lo va a perder? To the one that's gonna be developing and working it, or the one that's gonna lose my business? ¿Me está entendiendo? Are you understanding? El que tiene más es porque simplemente ha buscado más. The one that has more is because he has searched for more. El que no tiene nada es porque no ha buscado nada. The one that does not have anything is because they have not looked for anything. Entendiendo el contexto, Understanding the background, entonces sí es justo que al de más se le dé más. then it's fair that the one that has is given more. Eso cambia las cosas. That changes the things. Entonces ahí es donde a veces no entendemos el contexto y podemos juzgar una historia sin conocerla. In that point is where we do not understand the context and we can just judge the story without knowing the background. Jesús es claro en una cosa, Jesus is clear about one thing. al que me busca, The one that searched for me, le voy a dar a saber más. I'm gonna give him more. Y al que no me busca, The one does not look for me, aún lo que yo tenía para él, even what I had for him, se lo voy a quitar I will take him. y se lo voy a dar al que me busca más. And I will give it to the one that looks for me. Eso es lo que significa. That's what it means. Porque habemos personas que nunca en la vida buscamos a Dios Some of us, never in life, we search for God. y que solo lo buscamos cuando hay alguna necesidad. And we only search for him when we have a need. Y hay otras personas There are some other people que buscan a Dios that search for God en todo tiempo, in all times. cuando hay necesidad, When there is need, pero cuando también les va bien. but also when there's no need. Y hay una diferencia, There's a difference. porque uno está siendo hijo One is being a son, y otro está viendo a Dios como un ser supremo. and the other one is looking to God just as a supreme. Dios no being. quiere que lo veas solo como un ser supremo. God does not want you to see him as just a supreme being. Hay algo que tienes que entender. There's something you need to understand. Dios pagó un precio muy alto God paid a high price para que tú fueras su hijo. for you to be his son. Escucha, envió a su hijo a morir a la cruz. He sent his child to die in the cross. En los tiempos antiguos, In the old times, la gente tenía esta perspectiva acerca de los dioses. people had this perspective about gods. La gente buscaba a Dios, People looked God, al Dios que fuera, any God, al Dios griego, al Dios hebreo, al Dios que fuera. Greek God, Hebrew God, any God. Lo buscaban por una razón, They look for one reason: protección, protection, bendición. blessing. ¿Ok? Es protección, bendición, prosperidad. Protection, blessing, prosperity. Y tenían una cosecha. And they had crops. Tenían una cosecha. Entonces ellos oraban a un Dios And they pray a God para que cuidaran esa semilla o esa cosecha. for the God to take care of that crops. Querían tener hijos. They wanted to have children. Adoraban un Dios para tener hijos. They worship a God to have children. Tenían miedo porque su enemigo los quería invadir They were feared because an enemy was y coming, tenían al Dios de la guerra. and they had the God of war. Visitaban profetas o oráculos. They visit prophets and
Profetas. prophets. Visitaban profetas para saber si su Dios estaba con ellos. They visit prophets to know if their God was with them. Pero eso era lo que buscaban de sus dioses. That's what they look about their gods. No más. No more. Y cuando nosotros llegamos a nuestro Dios, But when we come to our God, muchos de nosotros caminamos con esa cultura. a lot of them come with that culture. Estamos buscando a Dios por protección. We search God for protection. Estamos buscando a Dios por bendición. We search God for blessings. Estamos buscando a Dios por milagros. We search God for miracles. Ahora, está bien. It's okay. Dios no tiene problema con eso. God does not have problem. De hecho, yo me acerqué a Dios por una necesidad. Actually, I reach God for a necessity. Y mi Dios es tan misericordioso And my God is so merciful y tan amoroso and loving que no le importó that He didn't que mind le buscara solo por una necesidad. that I search just for my need. Amén. Pero no, cuando Dios hizo el milagro en mi vida, But not when God made the miracle in my life. me di cuenta I realized que Dios no solamente me quería dar un milagro, that God does not only want to give me a miracle. sino que Él quería que Él quería ser mi padre y que yo fuera su hijo. He wanted to be my father and for me to be His son. Y una relación de padre e hijo y una relación de Dios y siervo es muy distinta. And a father-son relationship and a servant and God relationship is very different. El hijo vive para complacer a su padre. Son lives to like his father. El hijo confía en su padre. Son trusts in his father. El hijo ama a su padre. Son loves his father. Y el padre ama a su hijo. And the father loves his son. Y el padre cuida a su hijo. And the father cares for his son. Y el padre prospera a su hijo. And the father prospers El his son. padre trabaja por su hijo. Father works with his son. Entonces tengo todo lo que pudiera tener con un Dios, So I have everything that I can have with God, pero tengo más de lo que otro Dios me pudiera ofrecer a mí. but I have more than any other God can Ten- offer to me. tengo una relación de padre e hijo. I have a father and son relationship. Su palabra dice His word says que si yo siendo malo that if I, being bad, deseo cosas buenas para mis hijos, I decide good things for my sons and daughters. imagínate nuestro Dios que es santo. Imagine my God that's ¿Cuántos de nosotros hemos actuado alguna vez en nuestra vida con maldad? holy. How many of us have sin in our life? Levante su mano. ¿Cuántos hemos actuado alguna vez con maldad? How many of us have sin? Amén. ¿Alguna vez algo se nos hizo fácil? Something appeared like easy. Yo siempre fui una persona que no tenía miedo. I was always not fearful person. En la secundaria, preparatoria, me la pasaba peleando. In high school, in junior high, I was always fighting. En la universidad ya no. In the university, not anymore. Pero fue algo que, aunque he sido malo alguna vez en mi vida o algunas veces en mi vida, Even that I have sinned and been bad in my life, cuando veo a mi hijo, when I see my son, es imposible actuar con maldad hacia él. it's impossible to act with badness to him. Amén. Y aún yo, actuando mal a veces, And even me acting bad sometimes, soy incapaz I'm unable de hacerle algo malo a mi hijo. to do something bad to my son. Imagínate mi Dios que es santo, Imagine my God that's holy. que no existe maldad en él. That's not badness in him. Amén. Esa es la diferencia. That's the difference. Hoy quiero que aprendas algo. Today I want to teach you something. Para entender la historia To understand the story, hay que conocer el contexto. you need to know the backstory. Quiero conocer a Dios, hay que conocer el contexto. If I want to know God, I need to know the backstory. En mi vida hay un contexto. In my life, there's a backstory. Dios me sanó de cáncer. God healed me from cancer. Algo que los doctores no pueden explicar. Something doctors cannot explain. Amén. Tuve mi propia experiencia con Dios. I had my own experience with God. Yo no vivo de lo que la gente me cuenta. I don't live by the telling of the people. Yo vivo de lo que he experimentado. I live by what I have experienced. Y eso es algo que tú tienes que hacer. This is something that you have to experience. Tú tienes que vivir de lo que experimentaste.
You have to live by what you experience, no de lo que el pastor Adrián te cuenta. not from what the pastor Adrian tells you. Aunque me veo un hombre confiable, Even he looks like a trustable man. pero tú no puedes vivir de mis palabras. But you cannot live of his words. Tienes que vivir de tu experiencia. You have to live from your own experience. Porque si tú vives de mis palabras, Because if you live from his words, estarías regresando a una religión más. you are getting back to a normal religion. Amén. Y nosotros no queremos vivir en una religión. And we don't want to live in a religion. No queremos creer lo que otros creen. We don't want to believe what others believe. Mi intención no es que creas lo que yo creo. My intention is not for you to Mi- believe what I believe. Mi intención es que vivas lo que yo viví. My intention is for you to live what Mi I intención es live. que experimentes lo que yo For you experimenté. to experience what I experienced. Por eso estoy aquí. That's why I'm here. Si no, me dedicaría a mi negocio y a vivir mi vida. If not, I will only work in my business, in my life. Pero no es así. But that's not the truth. Es como cuando estás en un pueblo It's like when you're in a town, y hay un único restaurante en todo el pueblo there's just one restaurant in all the y town. todos van a comer ahí And everyone go to that porque es el único restaurante. because it's the only restaurant. El mesero ya te trata feo The waiter treats you bad porque sabe que nunca das propina because no, you never tip. y siempre le echas mentira de los tacos que te comiste. And you always lie to him about how many tacos you ate. Dices, no, fueron 4 y fueron 8. You said there were 4 and really was 8. Y ya te tratan mal. And they treat you bad. El cocinero está pensando, Cook is thinking, si les gusta, si no, no tienen a dónde ir. I don't care if they like them, they don't have other place to eat. Pero de repente, But suddenly, el pastor Adrián, Pastor Adrian, harto tired de ese restaurante, from that restaurant, camina walks y camina and walks, y se da cuenta and he realizes que hay un restaurante nuevo that there's another restaurant que es mucho más rico, that's more delicious, mucho más barato, that's cheaper. y voy hacia ti And he comes to you y te digo, and he tells you, ¿sabes qué? you know what? Ya no comas más ahí. You don't have to eat anymore in the Hay un other mejor place. restaurante de este lado. There's a better restaurant here. ¿Te vas a quedar con la historia Are you going to stay with the story o vas a experimentarlo? or are you going to experience? Solo un Only one no lo haría. ¿Solo un qué? A la de 3 dice, 1, 2, 3. ¿Solo un qué no lo haría? only a what wouldn't do it. 1, 2, 3. Solo una persona no tan inteligente Just someone not that smart diría, no le creo, pero cada will vez say, I don't believe. empieza a ver But every time que they mi amigo, el que se sentaba a mi mesa, will start that my friend that sits in de the table repente next ya to no me está en la mesa en la que yo comía. is not on that table anymore. Ahora suben fotos en Facebook Now he is uploading photos in Facebook, comiendo en otro lugar que no es donde yo comía. eating in another restaurant that it is not that same place. Y tú te preguntas qué está pasando. And you ask what's going on. Y empiezas a ver que el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. And you start to see that everyone joins. The other, the other, the other. Y other. Entonces, el que es sabio The one who is wise dice, hey, ¿qué está pasando? will say, hey, what's going on? Ya me lo contaron. Someone told me about it. Ahora me toca hacer algo importante. Now I have to do something Me important. toca probarlo yo. It's my time to test it, Y si no me try gusta, it. Y If si- and if I don't like it, no vuelvo. I will not be there anymore. Amén. Pero no lo vas a descubrir viéndolo por fuera. But you will not find out from the outside. No lo vas a descubrir preguntando los precios. You will not find out just asking the price. Lo vas a descubrir hasta que te sientas, ordenas, comes y repites. You will find out until you see it. You order, you eat, and repeat. Amén. Esa es la diferencia. That's the difference. No quiero que vivas en una religión. I don't want you to live in a religion. Y no quiero que creas lo que el pastor Adrián Aguirre cree. And I don't want you to believe what the pastor believes. Quiero que tengas tu propia experiencia. I want you to have your own experience. Pero si quieres tu propia experiencia, But if you want your own experience, no puedo buscarlo yo por ti. I cannot look it for you. Tienes que buscarlo tú mismo. You have to search it yourself.
Amén. Y no lo vas a encontrar en un día. And you won't find it in a day. Hay muchas preguntas que resolver. There's a lot of questions to ask. Y tú tienes que hacer un compromiso You have to make a commitment contigo mismo with yourself de decir, to say, no me voy a ir I'm not going away hasta tener mi experiencia, until I have my own experience. hasta poder hablar de lo que yo vivo y de lo que yo como. Until I can talk about what I live and what I eat. Amén. Esa es la diferencia. That's the difference. Por eso Jesús dijo una cosa: That's why Jesus said, al que tiene, to the one that has, se le dará más. more will be given. Pero al que no tiene, For the one that does not have, lo que tiene what he has se le será quitado. will be taken. Y se lo daremos And it will be given al que tiene más. to the one that has more. Porque simple y sencillamente, Because simply, el que tiene the one that es has porque lo ha buscado. is because he has searched for Y it. el que no tiene And the one that does not es have porque simplemente no le interesa. is because he's no interest. Buscar a Dios es gratis. Search for God is free. Requiere sacrificio, It requires sacrifice, pero es gratis. but it's free. Y si yo no estoy buscando a Dios, And if I don't looking for God, simple y sencillamente es porque no he querido simply is because I haven't want, y no porque no pueda buscarlo. and not because I can't. ¿Cuántos dicen amén? Hasta que te atrevas Until you try it a descubrir, for yourself, a experimentar to experience it. al Dios del que otros hablan, The God that other ones are talking about, tu vida va a cambiar, your life is going to change. tu mentalidad va a cambiar, Your way of thinking is going to change. tu perspectiva va a cambiar. Your perspective is going to change. Conocerás el contexto You will know the backstory, y entonces entenderás la historia. and then you will understand the story. Nosotros mismos hemos Ourselves juzgado y cuestionado a Dios por no conocer el contexto. have judged and questioned God for not knowing the Por- context. porque a veces no entendemos lo que Él hace. Because sometimes we don't understand what He does. Porque pasa algo y no lo entendemos. Because something happens and we don't understand. Nos enojamos con Él. We are angry with Him. Pensamos que Dios es como nosotros. We think that God is like others, Y no es así. and it's not the right. Una de las características de Dios One of the characteristics of es God que es omnisciente. is that He is omniscient. Todo lo sabe. He knows everything. Y que su voluntad And His will es buena, is good es agradable y es and it's perfecta. perfect. It's good, it's pleasant, and it's perfect. Quiero retarte a lo siguiente. Quiero ponerte un reto. I want to dare you in something. To challenge you in something. Quiero invitarte I want to invite you a que no sigas for you to not follow lo que otros siguen, what others follow. a que no creas For you to not believe lo que otros creen, what others believe. sino que busques a Dios, But for you to look for God, busques respuestas look for answers, y hagas lo que tengas que hacer and do what you have to do hasta tener tu propia experiencia con Dios. until you have your own experience with God. Cuando eso pase, When that happens, no seguirás una religión, you will not follow our religion. seguirás a Dios con tu vida You will follow God with your life. y no te importará lo que otros hacen. And you won't care about what others do. No vivirás de lo que otros You hacen. won't live about what others do. Dejarás de pensar, You will stop thinking, mira aquel va a la iglesia y cómo es. look him, he goes to a church, look how he is. Quien piensa de esa forma But things like that es porque está en una religión, is because he's in a religion. no ha tenido su experiencia con Dios. He has not had an experience with God. ¿Sabes cuántas cosas he visto yo en todo este tiempo? You know how many things I've seen from God in this time? Pero mi fe a Dios no ha cambiado. But my faith in God has not changed. Porque yo no estoy con Dios por lo que hace la gente. Because I'm not with God because what he does with the people. Yo estoy con Dios porque tuve mi propia experiencia con Él. I'm with God because I had my own experience with him. La persona que vive en una religión The person that lives in a religion va a vivir de lo que otros hacen. will live about what others live. Pero la persona que vive por una experiencia con Dios But the one they experience for themselves se va a doler will be hurt. o se va a compadecer He will be pity de las personas
of the people que están buscando a Dios that are looking for God y se equivocan. and they are